historia humana podemos contar muchos acontecimientos relevantes, pero sin duda el cambio de una economía sustentada en la recolección y la caza a una economía basada en la agricultura se convirtió en un hito transformador. De acuerdo a Susimbo y Colunga 2008, este cambio habría ocurrido en al menos 6 eventos regionales independientes en todo el mundo hace 11.000 y 5.000 años antes del presente. Este nuevo avance llevaría a las comunidades a incrementar y masificar no solo la agricultura, sino también la domesticación, lo que llevó, según Smith 2005, a la conformación de extensas civilizaciones que transformaron su entorno natural. Pero sin llegar a dudarlo, el registro histórico muestra que luego de esto, el acontecimiento que más ha transformado a nuestro planeta es el advenimiento de la industrialización global, que saliéndose de control ha generado degradaciones ambientales innegables que partieron en sus inicios en las ciudades. De hecho, al ver tales degradaciones como basurales, pérdidas fluviales o desmontes interminables, es difícil argumentar a favor de que estas degradaciones son por nuestro beneficio. Además, también es lógico pensar que los recursos económicos ambientales como el combustible fósil, las selvas tropicales, los minerales o las especies son finitos. Pero la realidad es que sí se argumenta a favor de la industrialización. Solo basta con tomar un indicador de la calidad del aire como el material particulado suspendido PM10 o PM2,5 para darse cuenta que aun cuando es una contaminación, la norma permite que exista una porción de ella. Y aún más, si una contaminación tan severa como la de la localidad de Puchuncaví en Chile es a todas luces gravitantes en la población humana, se justifica la permanencia de una industria contaminadora. Además, vemos que muchas personas son más saludables y longevas y se atribuye a la industrialización todo el bienestar que hoy tenemos. Y al contraponer las ideas de industrialización como positivas y las degradaciones ambientales como negativas, surge un movimiento que intenta desafiar muchos de los supuestos fundamentales del mundo industrializado moderno, lo que algunos autores llaman el movimiento verde. Y entonces quiero detener esta explicación un momento, porque quiero comentarte el motivo por el que te hice este video. Como ecóloga, veo anualmente decenas de estudiantes entusiastas por cursar la asignatura de ecología. Sin embargo, al contextualizar sus procesos formativos o educativos, los y las estudiantes piensan que la ecología es ecologismo o ambientalismo y eso no es así. Un porcentaje importante considera que la ecología es plantar o abrazar un árbol, que se trata del reciclaje o que simplemente los conecta con la madre tierra, porque tienen una preconceptualización idealizada de un mundo verde. Sin embargo, al enfrentarse a esta asignatura que analiza interacciones de todo el ambiente biofísico desde las perspectivas analíticas de investigación y se ven enfrentados a generar o estudiar modelos con funciones matemáticas, tienen una sensación de negación a estos nuevos conocimientos. Solo por mencionar algunos modelos clásicos estudiados en la ecología, está el modelo Lotka-Volterra, que permite estudiar la competencia entre especies, enfermedades o mutualismos, los modelos de crecimiento exponencial y logísticos de poblaciones, la matriz de Leslie de crecimiento poblacional por edades y un número importante de paquetes de propuestas para entender las interrelaciones del sistema natural. Como una manera entonces de explicarte de dónde surge tu idealización y la de todos y todas nosotras, hice este video con el ánimo de generar en tu mente un pensamiento crítico sobre estas ideas y lo que pretendo es deconstruir en tu mente que la ecología no es ecologismo. Y si eres ecologista, la idea de este video no es contravenir tus ideas, sino más bien poner el contexto ecológico fuera de la ideología. Entonces, habiendo dado esta aclaración, volvamos a las ideas iniciales, donde te mencioné que el movimiento verde surge para desafiar los supuestos del mundo industrializado moderno. Este movimiento, como todos los movimientos ideológicos y políticos, están impulsados por personas con una mezcla compleja de ideas, a menudo en conflicto y generalmente están involucradas en controversias con sus propios partidarios verdes y, por supuesto, con sus oponentes ideológicos.
Esto es esperable para un movimiento nuevo y que todavía trabaja en sus creencias fundamentales y una estrategia política para obtener apoyo y generar influencia y poder en el mundo político convencional. Aquí surge la primera premisa, y es que la idealización del mundo verde proviene de un movimiento ideológico y político. De acuerdo a Luke, en 2010 existen dos líneas de pensamiento dentro de este movimiento verde: el ambientalismo y el ecologismo. Aunque los términos ambientalismo y ecologismo en algún momento se usaron como sinónimos, la mayoría de las personas adheridas a estas tendencias hacen distinción entre ellos. Para Dawson, 2007, el ambientalismo aboga por un enfoque de gestión de los problemas ambientales, argumentando que pueden resolverse sin cambios fundamentales en los valores actuales o patrones de producción y consumo de las personas. Pero Luke, 2010, agrega que los ambientalistas creen que los problemas ecológicos, por importante que sean, pueden abordarse dentro de las estructuras políticas y económicas existentes. Para tener éxito, se requeriría de un gobierno sabio, una legislación apropiada y la adopción voluntaria de prácticas ambientalmente racionales por parte de los consumidores. Los ecologistas, en cambio, niegan que esto sea posible. Según Dawson 2007, nuestra relación con otros que humanos sería más que relevante, y Luke 2010 agrega a esta idea que para los y las ecologistas la crisis ambiental es tan grande que creen que solo una reorganización exhaustiva del sistema político, social y económico lograría una solución, por lo que se requeriría de un cambio masivo en los valores de los seres humanos. El término ambientalismo sensu lato, es decir, muy general, define una preocupación por el mundo natural y su protección contra la degradación humana excesiva. No constituye una agenda política o ideológica clara. De acuerdo a Harrison y Boyd 2018, los primeros ecoambientalismos surgen en escritos griegos y romanos que veían fantasías idealizadas del buen vivir en los ambientes rústicos o rurales. Más tarde, los artistas medievales y renacentistas denotaron sus valores espirituales en ambientes fuera de las ciudades. Pero fue durante el siglo XVIII y XIX que surgió una fuerte reacción a la cosmovisión derivada de los valores religiosos y morales judeocristianos, a las ideas mecanicistas de la filosofía cartesiana y a la física newtoniana, y sobre todo a la revolución industrial. Luego, para estos autores, durante el romanticismo del siglo XIX, se hizo frecuente el amor por los lugares silvestres, reaccionando en contra del industrialismo. Pero estas ideas verdes no siempre vinieron de personas con alta integridad moral. Por ejemplo, los nazis estuvieron influenciados por algunas preocupaciones ambientales como las fuentes de energía alternativa y la conservación del suelo. Y como ves, el ambientalismo lleva mucho tiempo argumentándose. Pero el movimiento ecologista moderno surge solo en los años 60 y 70, cuando aparecen libros, estudios e informes técnicos indicando que los seres humanos y otros que humanos están bajo una amenaza por una combinación de factores, como la sobrepoblación, los métodos de agricultura intensiva, el uso y abuso de animales de granja y la contaminación química. Según Bloodorn, en 2013, la acumulación de estas dimensiones científicos y espirituales influyeron en la creación de una respuesta política que constituyó el desarrollo de una ideología y la creencia de que algo radical podría y debería hacerse para frenar la destrucción. Para la década de los 80 ya se autodenominaban oficialmente verdes. Pero independiente de adherir al ambientalismo o al ecologismo, según Harrison y Boyd 2018, estos partidos políticos y sus partidarios fluyen con la expansión y la contracción de la economía. Por lo general, la preocupación aumenta con el crecimiento económico y disminuye cuando la economía entra en recesión y los empleos están en riesgo. Y surge de parte de varios autores la descripción de cómo esta ideología te dice cómo vivir la vida verde. La lealtad política verde tiende a imponer ciertas obligaciones de estilo de vida que van desde la utilización de acopios de botellas
para el reciclaje hasta el vegetarianismo, por ejemplo. El ecologismo puede así asemejarse a un credo religioso más que político, dado que se exige un canon moral por sobre otras personas, según las investigaciones que se han hecho en ciencias sociales. Todos los movimientos políticos tienen fuertes elementos de fe y creencias pseudo-religiosas en ellos. Y sé que a esta altura piensas que lo que digo es controversial, pero te invito a leer artículos validados donde puedes encontrar ideas contrapuestas y variadas. Te recomiendo, por ejemplo, leer el capítulo Teoría Política Verde de John Barry del 2014 en el libro Las ideologías políticas, una introducción. Pero quiero llevarte ahora a pensar en lo siguiente. El historiador Ramachandra Guha, en su libro de 1999, y el economista John Martínez Alier, en su libro del 94, más todas las republicaciones de esos libros, acuñaron el concepto del ecologismo de los pobres o el ecologismo popular, en términos de un ecologismo diferente surgido entre los pobres de los países pobres como respuesta a la amenaza o a la usurpación que ejercen los poderes superiores, nacionales e internacionales, que dominan la subsistencia de estos sectores sociales pobres en torno a los temas ambientales. Estos autores intentaron refutar el actual discurso de que el ecologismo surgiría como una sofisticación intelectual o pseudo-religiosa propia del primer mundo, que dado el nivel de desarrollo material que han alcanzado, se podrían dar el lujo de abrazar valores postmaterialistas de los movimientos pacifistas o ecologistas, como señala Ronald Heidegger en el 97. Y dicho de otra manera, significa que las sociedades o comunidades que, viviendo en un periodo materialista de escasez, sobrepasan ese umbral tornándose en sociedades o comunidades postmaterialistas porque los valores individuales cambian. Entonces, Guha y Martínez intentan explicar que el ecologismo tradicional no podría establecerse entre las sociedades pobres, porque aún no han logrado traspasar el umbral de bienestar para llegar a la práctica de los valores postmaterialistas. Según el discurso de estos autores, el ecologismo de los pobres no solo rechaza la creencia de que los ricos sean más ecologistas que los pobres, o que los pobres sean demasiado pobres para ser ecologistas, sino que llegan a plantear que los pobres son ecológicamente menos dañinos y son más ecologistas que los ricos. Luke, en el 2010, menciona en una revisión que a mayor entusiasmo por seguir fines morales y políticos ecológicos, mayor es la exigencia de producir en la vida cotidiana de otras personas un cambio valórico. Entonces, de esta manera, los ecologistas se autodefinen los defensores de la tierra sin considerar las cosmovisiones o el imaginario cultural de los pueblos originarios o comunidades con tradiciones históricas. También describe que una vez cohesionados los valores de adhesión política, el ecologismo se abre camino hacia una sociedad sostenible, dado que este concepto nadie lo pone en duda. Por otro lado, según las ideas de Barry 2014, las ideologías van modernizándose. Entonces, con la creciente preocupación de los riesgos por el calentamiento global, el cambio climático, la sequía generalizada, la escasez del agua y la contaminación peligrosa, la ética de los ambientalistas y ecologistas se convierten en preocupaciones mayores que los poderes económicos y políticos externos al ecologismo van utilizando. Esto basado en los conceptos de la supervivencia de la especie humana o el bienestar de la tierra. De allí surge el concepto de capitalismo natural. Esta idea es una de las variantes del ecologismo que ha ido ganando partidarios. Este capitalismo natural proporciona una nueva visión de practicar el intercambio local y global teniendo en cuenta la ecología y la economía. En otras palabras, hay costos de oportunidades ecológicos. El aumento de la producción económica implica el sacrificio de recursos, como los bosques, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, la estabilidad climática y, en general, todos los ecosistemas. Tener una idea sobre el problema plantea la necesidad de una visión ecológica de la economía. Sin embargo, como señala Cavalcanti en 2010,
El problema es que las prioridades económicas pisotean sistemáticamente las consideraciones de carácter ecológico, toda vez que los precios que se unen a los recursos naturales hacen que, en este caso, aquellos que tienen un mercado como el petróleo, por ejemplo, tales valores se constituyen invariablemente en una subestimación de los ambientes. Este tema es muy interesante discutir, pero no deseo que se vuelva el centro de este video. Intento darle un marco a nuestras ideas verdes. Y entrando en estas ideas verdes aparece el marketing ambiental o el marketing verde. Este toma las ideas y los valores del ambientalismo y el ecologismo para hacerte parte de esos renovados valores. Te ofrece un lápiz ecológico, una bolsa ecológica, automóviles ecológicos, concreto ecológico, gasolineras ecológicas y en general empresas ecológicas. Existe en el mercado un sinfín de implementos que promueven el consumo de productos amigables con el medio ambiente, pero la realidad es que aun cuando puedes abrazar estas ideas sanas de consumo, que piensas que te hacen un buen o una buena ecologista, estás inevitablemente inmerso en el sistema de mercado. Y es simple. Mientras más baratas sean las bolsas ecológicas, más comprarás. Y por supuesto que mientras más verdes o de color crudo sean, las considerarás espectacular. El marketing verde está en todas las cosas que ves, que tienen como intención soterrada suavizar tu culpa por las degradaciones ambientales que existen a tu alrededor. Entonces, si bien puedes lograr mejorar ciertos impactos ambientales desde la ideología verde, desde la ecología, que es una subárea de las ciencias biológicas, también puedes. En la amplia gama de estudios ecológicos podrías analizar desde la autoecología de una hormiga, por ejemplo, que describiría cómo forrajea, es decir, cómo se alimenta, a qué horas del día lo hace, cuánto se reproduce o cuándo realiza migraciones masivas. Podrías conocer las capacidades o desempeños térmicos para estimar la sobrevivencia al cambio climático, o podrías entender cómo los cambios estacionales modulan la abundancia o la distribución espacial de estas hormigas. Las preocupaciones por los estados de conservación en muchos países del mundo han permitido el rescate de especies amenazadas, pero esto solo ha sido posible cuando se conocen los aspectos ecológicos de cada especie y sus interacciones con el mundo biofísico. Tal vez puedas pensar que estas ideas son reduccionistas porque tratan de obtener información muy precisa, pero sin este conocimiento no podríamos responder a preguntas como, por ejemplo, de qué manera el comportamiento humano se articula con los cambios en los ciclos hidrológicos, de nutrientes o del carbono. ¿Cuáles son las retroalimentaciones entre los sistemas sociales y naturales y cómo pueden influir tales retroalimentaciones en los servicios que recibimos de los ecosistemas? Falta mucho por conocer, falta mucho por estudiar. Si quieres aportar a la preservación de nuestra biosfera para las futuras generaciones, te invito a hacerlo desde la ecología como rama de las ciencias biológicas. Espero que este video te haya gustado. Motívate a ver otros videos éticos y ambientales en este mismo canal y hazme saber en los comentarios si alguno de estos tópicos es de tu interés particular para generar nuevos contenidos vistos desde la perspectiva de las ciencias. ¡Chao!